Conversamos ahora con el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría. Señor Santamaría, bienvenido al programa. Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo estás? Partamos por explicar algunos de los aspectos prácticos que hemos conocido ayer y que son novedades con respecto a cómo operan las votaciones. Por ejemplo, ¿qué significa esto del horario exclusivo para mayores de 60 años? ¿Otras personas no pueden votar en esa franja horaria? A ver, nosotros hemos dicho, dentro de la campaña informativa que vamos a realizar, que efectivamente entre las 14 y las 17 horas debieran votar de manera exclusiva las personas de más de 60 años. ¿Por qué hemos puesto esa fecha, Daniel? Porque por la experiencia de todas las últimas elecciones es el horario en que hay menos personas en los locales de votación, para decir, está más despejado el local propiamente tal. Sin perjuicio de lo cual hemos dicho que si llegan personas en ese momento y se presentan a votar y no hay adultos mayores esperando, no hay personas mayores de 60 años, obviamente también podrán votar. La idea es garantizar la participación. Pero por eso quisimos, por un lado, establecer esta franja horaria exclusiva en un horario en que nos consta en que bajan los niveles de ingreso, digamos, a los locales de votación de electores, pero también tenemos el horario preferente, es decir, durante las 12 horas que va a durar el proceso de votación, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, durante las 12 horas, los adultos mayores, las mujeres embarazadas, las personas que necesiten votación asistida, las personas que tengan algún grado de discapacidad, van a tener prioridad, preferencia respecto de otros electores que no estén en esta situación. Nos hemos puesto en esos dos casos de manera de dar la mayor seguridad a las personas para que sea efectivamente un plebiscito altamente participativo. Otra novedad bien importante es el hecho de que ya no se van a entregar, como era tradicional, lápices grafito en la votación, sino que más bien como esto, ¿no? Un lápiz pasta, este es azul de hecho, que las personas deberían traer desde su casa. Varias preguntas surgen de inmediato. ¿Es necesario que sea azul? O sea, si una persona llega con un lápiz de otro color, ¿su voto va a ser válido o no? ¿Y qué pasa si una persona no llega con un lápiz? ¿Qué va a ocurrir en ese caso? Bueno, nosotros hemos determinado que el voto debe hacerse con lápiz azul, con ello va a poder firmar, lápiz pasta azul, con ello va a poder firmar el registro electoral, el padrón electoral propiamente tal, y marcar la preferencia. Si viene con un lápiz de otro color o se le perdió el lápiz o no tenía lápiz, bueno, nosotros vamos a tener ahí lápices azules para facilitarle, de manera que después que lo utilice, inmediatamente va a ser sanitizado, va a ser desinfectado para cubrir a otra persona que pudiera no llegar con su lápiz. El ideal es que todos lleguen con lápiz azul, es una exigencia relativamente simple, ha dado seguridad, es uno de los temas que importantes en las votaciones que ha habido en otros países. Y por eso quisimos simplificar el tema, eliminar el voto con lápiz grafito y la firma del padrón con lápiz pasta azul, solamente dejarlo respecto de este último. Y va a haber ahí disponible, obviamente, un grupo. Y también va a ser sanitizado no solamente el lápiz, en ese caso, sino que también la cámara secreta. Cada vez que una persona vote, va a haber uno de los vocales que va a tener asignado a través, ¿no es cierto?, con toallitas desinfectantes, va a poder desinfectar el espacio, que esta vez no va a tener puerta, como decía, ni cortina. La idea es evitar el contacto material con materiales distintos, no es necesario, se va a instalar de una forma que asegure el secreto del voto, y de tal manera que son algunas de las medidas. ¿Patricio? Y otras que... Sí, solo para entender, entonces, cualquier persona que llegue sin lápiz va a haber lápices a disposición, y si llega mucha gente, los lápices se sanitizan y se usan varias veces, digamos, o sea, nadie se va a quedar sin votar por eso. Así es. Perfecto. Ahora, Así es. ¿qué pasa con la cantidad de locales de votación? Porque una de las cosas que se había dicho es que era importante que ojalá hubiera más locales de votación disponibles para evitar que haya aglomeraciones, que haya filas, etcétera. Comparado con una votación normal, ¿cuántos locales de votación vamos a tener para el 25 de octubre? A ver, nosotros teníamos definido 2.249 locales para el plebiscito del 26 de abril. Hicimos el análisis y vamos a tener 2.715 locales de votación para el 25 de octubre, es decir, un 20% más. Es una cantidad, creo que razonable, una cantidad que además nos va a permitir tener un número de mesas no excesivo,
nos va a permitir el distanciamiento entre las mesas, que además van a ser más grandes para asegurar el distanciamiento de a lo menos 1 metro entre vocal, y toda la infraestructura que va a venir desarrollada y explicada en el próximo protocolo sanitario que estamos en este momento esperando la firma o la aprobación del MinSal para publicarlo muy pronto. Yo creo que tal como nos anticipamos, casi una semana en el plazo que teníamos, para que las personas pudieran empezar desde ya a conocer y en definitiva a empezar a difundir, cosa que agradezco, digamos, te agradezco, Daniel, desde esta entrevista, empezar desde ya a difundir estas medidas para que las personas se den cuenta que efectivamente nos hemos puesto en todos los casos. Claro. Por ejemplo, para el tema de la votación probablemente tal, las personas van a poner sobre la mesa su cédula de identidad, no va a haber un contacto ni siquiera con el presidente o secretario de la mesa, por 3 segundos es lo que nosotros ahí pedimos, y después en el metro de distancia, ganar un segundo metro de distancia, o sea, a 2 metros de distancia las personas puedan destaparse la cara de la mascarilla para poder comprobar la identidad si hubiera alguna... ¿Patricio? Sí, alguna duda, sí, me queda claro. Para ir avanzando, porque hay muchas dudas y nos llegan muchas dudas también de mucha gente que evidentemente... Por ejemplo, el tema de los vocales. Van a poder excusarse desde 60 años para arriba, ese es un cambio. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con personas que digan que por alguna razón distinta a la edad sean de un grupo de riesgo o que sean cuidadores de personas de grupo de riesgo? ¿Esas personas van a poder también excusarse si hay alguna condición que hace que ellos tengan una preocupación especial por poder contagiarse? ¿Van a poder excusarse de ser vocales? Bueno, se mantienen todas las demás excusas que son normales en cualquier elección, ¿no es cierto? Y esas excusas se presentan ante el secretario de la Junta Electoral, no ante el CERVEL. Ahí hay un órgano que es la Junta Electoral, que es independiente, autónoma del CERVEL, y está conformada más bien por personas vinculadas a los temas de justicia. Hay notarios públicos, defensores públicos, etcétera. Ahí se podría eventualmente presentar y se van a poder utilizar los documentos que las personas estimen que en definitiva puedan generar la convicción en la Junta Electoral para poder excusarlos. Creemos que va a haber criterio, nosotros vamos a conversar con las juntas electorales, si bien son órganos autónomos, obviamente tienen sentido común, de tal manera que el estar enfermo u otra razón como la que tú señalas, podría argumentarse a partir de la publicación de los vocales, que va a ser el día 3 de octubre. Correcto. Están muy atentos. El 3 de octubre se publican los vocales y ahí está el plazo, ¿no es cierto?, de 3 días hábiles para presentar la excusa ante las juntas electorales. Ok. Otra pregunta. En general, en las elecciones normales, digamos, se producen grandes aglomeraciones, por ejemplo, con los apoderados de mesa que están ahí para el recuento. Llega mucha gente porque el recuento es público y suelen provocarse grandes aglomeraciones de personas también en ese recuento. ¿Se va a tomar alguna medida especial con respecto a la participación de los apoderados y a la aglomeración de personas en el recuento de los votos? Sí, nosotros hemos establecido esto porque efectivamente ahí se produce una situación compleja. La ley lo que establece que los plebiscitos, cada partido puede nombrar un apoderado, y hoy día tenemos 25 partidos inscritos, vigentes. De tal manera que se estableció que va a haber un apoderado por opción, para decir 4 apoderados. Dejamos al acuerdo de las distintas organizaciones, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, parlamentarios independientes, que se pongan de acuerdo para los efectos de nombrar un apoderado por opción. Apruebo o rechazo, convención mixta constitucional, convención constitucional. Y además no va a poder haber más de 10 personas, excluidos los vocales y los apoderados, en los escrutinios que se realicen en este caso. Precisamente, además, todas con, obviamente, sus mascarillas, todas con la distancia que establece la ley, el distanciamiento de a lo menos 1 metro. Eso está regulado y va a ser controlado por personal del servicio electoral, que va a estar además para facilitar, evitar aglomeraciones fuera de los locales, donde debe mantenerse también esa distancia, y al interior de los locales, una vez que las personas ya estén haciendo una fila en la mesa. Se estableció un aforo, para decir la capacidad, en el local de 10 personas por el número de mesas que funcionen en ese local. De tal manera que
también está regulado ese aspecto. En cuanto a las personas que son portadoras de COVID, se ha dicho ya que ellos no van a poder votar. Dos preguntas al respecto. La primera, ¿qué pasa con los contactos estrechos de las personas que no sean portadores, digamos, pero que sean contactos estrechos de las personas con COVID? Y segundo, ¿cómo se va a controlar o se va a fiscalizar una persona que, por ejemplo, tenga COVID y vaya a un local de votación? ¿Va a haber alguna fórmula para hacer esa fiscalización o va a depender de la conciencia de cada persona? Ese es un tema sanitario, Daniel, que yo evitaría profundizar. En un tema sanitario, las personas no van a poder votar, las personas con COVID, porque están sujetos a una cuarentena y no pueden salir del lugar donde están en confinamiento. Si esa situación se extiende, los contactos estrechos van a estar en la misma situación. Y el control está establecido también en la autoridad sanitaria y Carabineros, que tiene el listado y que sabe. Nosotros no sabemos, datos secretos, en definitiva un dato protegido por la ley de protección de datos, por ser un dato sensible y por la ley de derechos y deberes del paciente, y eso lo tendrá que ver Carabineros y la autoridad sanitaria. Estamos viendo sí un mecanismo para que a través de las seremías de salud poder tener a disposición algún funcionario de salud que tenga el carácter de inspector para los efectos que se produce cualquiera de estas situaciones, inmediatamente inicie los sumarios sanitarios respectivos. Pero es un tema sanitario que no me gustaría mezclar, digamos, con las instrucciones que nosotros estamos dando y el protocolo sanitario que viene en los próximos días. Patricio, considerando todos los meses que pasaron, ¿no? Sabemos que en marzo se suspendió el plebiscito por la pandemia, ya estamos en septiembre, considerando todo ese tiempo, ¿no pudo haber mayor proactividad en cómo ir tomando estas medidas con mayor tiempo, cómo, por ejemplo, buscar mecanismos para que eventualmente pudiera hacerse algún tipo de votación a distancia para las personas que tuvieran COVID, mediante móviles o mediante votación por correo? ¿No se pudo analizar esto con algo más de tiempo para también tomar las conclusiones o tomar las medidas necesarias con tiempo? ¿No se dejó pasar demasiado antes de abordar temas que sabíamos que teníamos que abordar desde el mes de marzo, cuando ya teníamos bastante claro que en octubre la votación iba a ser probablemente en pandemia? Bueno, sí, yo diría que hay una evaluación. Hay que pensar, ¿no es cierto?, que siempre se habló que el pic de la pandemia iba a generarse a fines de abril, y precisamente coincidía con la época del plebiscito. Por esa razón se pospuso para el mes de octubre, donde ya se estimaba que esto estaba relativamente superado. Creo que puede haber habido, ¿no es cierto?, o podría haber habido una mayor proactividad, pero, por favor, hay que tener presente la situación en la que estábamos. El Ejecutivo intentando controlar la pandemia, el Poder Legislativo, y en esto de manera transversal, legislando sobre determinadas medidas que más bien afectaban la situación económica, que derivaron en una situación de crisis social bien compleja. Nosotros teníamos acordado con el Ejecutivo, cuando el ministro de Sexpress era el ministro Blumel, un proyecto de ley que faltaron solamente las firmas y el envío al Congreso, donde se establecía, a petición del servicio electoral, el voto anticipado. Creo que eso habría podido, si se hubiera legislado a tiempo, habría podido resolver parte del tema, pero incluso... Perdón, para aclarar eso, sí, solamente para dejar eso claro, ¿había un acuerdo, faltó firmarlo solamente para poder tener voto anticipado? ¿Y cuándo ocurrió eso y por qué finalmente no se firmó? No, había un acuerdo, ¿no es cierto? El servicio electoral tiene, cada vez que hay una elección, que realizar una evaluación de las tres grandes leyes que son las leyes ejes del sistema electoral: la ley de votaciones populares y escrutinio, la ley de gasto electoral y fiscalización, y la ley de partidos políticos. Nosotros hicimos esa evaluación y ya, si uno busca, yo el otro día encontré por ahí un diario del año 2018, aparece dentro de los ejes algo que además estaba en la propuesta del programa de gobierno del presidente Piñera. Nosotros presentamos esto primero a la Sexpress, pudimos dar cuenta de esto a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados. En el Senado no tuvimos tanta suerte, tenían otras prioridades, pero al final pudimos presentárselo a la presidenta del Senado.
vale decir, cumplimos con la ley. Nosotros entregamos ahí 64 propuestas, incluso con un texto redactado para los efectos de simplificar el asunto. Llegamos a acuerdo en varios temas que son bien interesantes, que no tienen que ver con el plebiscito, pero que sí tienen que ver con, por ejemplo, la actualización del padrón respecto a las personas que hoy día tienen más de 90 años y no han obtenido sus documentos de identidad en los últimos 11 años y no han votado en las últimas 2 elecciones. Que personas, 5.500 personas que tienen más de 130 años. Ese problema que lamentablemente no se ha resuelto por la vía legislativa, porque aparecen como vivos todavía en el registro civil y por ende el registro civil no nos puede certificar su defunción. Estábamos viendo cómo resolver el tema de personas que quedaron como afiliados a los partidos, no obstante que no se reinscribieron en el año 2016. 750.000 personas no se reinscribieron y quedaron como afiliados a los partidos. 6 partidos ya han ido eliminando de sus registros a esos partidos: el Partido Igualdad, el Partido Humanista, el Partido Radical, el Partido Renovación Nacional, el Partido Ecologista Verde. Eliminaron a las personas que no se reinscribieron. Pero también estaba dentro de este acuerdo, y era un proyecto importante de modificación a la legislación electoral, el voto anticipado. Lo habíamos pensado, ¿no es cierto?, como se hace en este tipo de cosas, en un voto donde se instalaba una mesa con anticipación, donde personas se inscribían previamente y podían, en definitiva, votar en el tiempo en que se abrían estas mesas. Ahora tenemos el compromiso con el presidente de la República en la última reunión, y de hecho nosotros ya estamos trabajando con SECPRES, el Ministerio del Interior, para que todo este tipo de temas estén vigentes para el sinnúmero de elecciones, 7 eventos electorales que vamos a tener en el año 2021. Es decir, perfecto. En abril vamos a tener ya modernizado este sistema. Patricio Santamaría, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Buenas tardes. ¿No? Buenas tardes.